provincia te traigo hoy. Provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Dulces añoranzas de un ayer florido, revive la estampa, ay, de este pueblo querido. De su viejo aljibe, de sus callejones, de sus anchabellas y de todos sus cantores. Carnaval bandeño hasta el año 20, amor de vidalas, ay, las penas que uno siente. Esos recuerdos sonoros que a veces el alma deja, un rumor de canto, ay, hasta cuando se aleja. Ahí viene el otra. Baile de trincheras, parecen distantes, o muy serpentinas, ay, de aquellos corsos de antes. Y las serenatas, por calles sin dueño, cantaré del gallo, ay, amanecer de sueño. No todo ha pasado, reviven los mozos y las chacareras, ay, de otro tiempo dichoso. Esos recuerdos sonoros que a veces el alma deja, un rumor de canto, ay, hasta cuando se aleja. Un día te vi partir sin saber por qué razón. Qué grande fue aquel dolor que tu ausencia me dejó. Desde entonces me fui corriendo de una ilusión. Y hoy que por fin te encontré, vuelve, te ruego mi amor. Vuelve, cariñito, vuelve a mi lado como ayer. Necesito que me brindes todo tu querer. Vuelve, mi cholita, vuelve. No comprendes mi dolor de seguir así viviendo lejos de tu corazón. Desde entonces me fui corriendo de una ilusión. Y hoy que por fin te encontré, vuelve, te ruego mi amor. Vuelve, mi amor, míralo como ayer. Necesito que me brindes todo tu querer. Vuelve, mi cholita, vuelve. No comprendes mi dolor de seguir así viviendo lejos de tu corazón, lejos de tu corazón, lejos de tu corazón.
Otra vuelta. Toque, Sánchez, toque. Para Enzo Herrera. Ahí va el saludito. Te has alejado un día dejándome solo. Borracho de celo me encuentro por vos. De que te has ido no encuentro consuelo. No alumbra la luna y el sol se ocultó. Te recuerdo tanto, no puedo olvidarte. No puedo arrancarte de mi corazón. Si yo fui el culpable, tendré que pagarte. Pagaré mis culpas, tú tienes razón. Lloro tu partida, he quedado solo. Busco refugiarme en el cruel alcohol. Y vivo soñando que vuelvas conmigo, pues ya no concibo la vida sin vos. Vuelve, vuelve amor, a curar las heridas desde que te he sido. Lloro tu partida. Vuelve, vuelve amor, a curar las heridas desde que te he sido. Lloro tu partida. Y hoy lloro tu partida, chiquita. Porque te has sido mujer. Para la gente de la Ramada, Departamento Figueroa. Dice. Nuestro hijo pregunta dónde está su madre, que junto a su padre le dieron amor. Entiende las causas de un hogar quebrado y desesperado buscar tu calor. El sabor amargo que me da tu ausencia hiere mi conciencia ya sin compasión. Y unido en el llanto por no poder verte, promete si vuelves a dar perdón. Lloro tu partida, he quedado solo, busco refugiarme en el cruel alcohol. Y vivo soñando que vuelvas conmigo, ya no concibo la vida sin vos. Vuelve amor, a curar las heridas desde que te he sido. Lloro tu partida. Y vuelve, vuelve amor, a curar las heridas desde que te he sido. Lloro tu partida. Sigue. Ahí está, mierda. Está fuerte. Buenas tardes. A ver, vamos regulando porque estamos muy fuerte. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hoy, primer día de noviembre, ¿eh? Primer día de noviembre, buenas tardes, vamos a ir saludando así. La Olga Gutiérrez todavía anda machada. Eduardo Bravo. Hola Juancho, ¿cómo va? Me dice, hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Mario Iturre, hola Juan, y Maina Purinqui. Suma, Mario. Estelita de Mansupa, hola, buena, mi querido Paisa, ¿cómo anda? Bien, che, bien, todo bien. Bien, todo en orden. Cira Ávila, saludos, Juan Siriaco, bueno. Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza a través de la www.ashpamishki.net.ar, a todos los que nos sintonizan a través de YouTube, de aquí del Facebook, nos pueden mandar WhatsApp, ahí está arriba de la transmisión, ahí está el número de WhatsApp, así que ahí también nos pueden mandar o pedirnos temas, pedirnos
los temas que ustedes quieran escuchar. Bueno, ahí reciencito nomás estábamos escuchando eh, a los guerreros, ¿eh? Vamos a continuar bailando. Ahí está, ¿eh? Vamos a ponerlo de cortinita. Ahí están los guerreros del chamamé, estamos escuchando la cortina y bueno, ahí lo vamos a dejar mientras los saludamos, mientras los invitamos a compartir también la transmisión. La idea es que, bueno, esta radio por internet pueda ser conocida, ¿no? A través de ustedes, a través de la gente que siempre nos sigue, siempre nos ayuda a hacer cosas, ¿no? Y esto es una parte, esto es una parte de la que quiero que me acompañen en compartir, ¿no? Compartir la transmisión con amigos, con gente que ustedes consideren que tienen ganas de escuchar esta clase de música. De eso se trata, ¿no? Buen lunes fresco, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Ha empezado noviembre, fresquito, fresquito. Ahí estamos escuchando Los Guerreros, vamos a escucharlo enterito, ¿eh? ¡Llámame, señor! ¿Y qué te parece si continuamos bailando? Arriba la joda, arriba la fiesta. Metete en la pista. Metete en la pista. Y el baile sigue, señores. Los guerreros del chamamé vivo. A la voz. Arriba la joda, arriba la fiesta. Me hace pasar gratos momentos en bailar las chamameceras. Por eso la quiero tanto, mi acordeón pendulera. Dos hileras de teclado y 8 bajos que responden. Esta dama melodías que al aire van no sé a dónde. El duende se mete en el alma de los que están escuchando. No hay quien mantenga la calma y todos se enganchan bailando. A este público querido va mi expresión sincera y con amor les dejo todo sacudiendo mi verdulera. ¡Esa! ¡A bailar todos! ¡Aguante los chamaneceros! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Que baile Bulo! Gente de pista, la tradición en Santiago del Estero, señores. Para la barra del nochero. ¡Ahí va el saludo! ¡Arriba los corazones, vamos! Los chicos que están tomando. Bueno, ahí está, ahí están los guerreros, ¿eh? Se ve que es una grabación en vivo, ¿no? Por eso termina así, che. Sigue. Con cariño para Antonio Lobo. Aguanta el departamento Mariano Moreno. ¡Vamos, ¡eso! ¿Cómo dice, compadre? Un puñado de nostalgia le lleva donde nací. Y el viento envuelve en su magia canción. Canto aquí, llega por un campo de luna clara y serena, y llega hacia el pecho para vengar en la pena. Decirle cuánto lo quiero y lo pongo en diapasón, con sentimiento sincero al compás de este acordeón. Con todo el tesón y esmero va este capullo de olores al lugar que tanto quiero, y para que se entran dolores. Zapucay, compadre, Zapucay.
Así me gusta. Alegría. Fiesta, fiesta. ¡Eso! ¡Vamos la joda! ¡Vámonos! ¡Hop, hop, 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 hop! Para la gente de Santa Elena, para toda mi familia, vaya el saludo de parte de los guerreros del chamamé. Para la tía Ana que lo bailen goles. Baile, tía. ¡Baile! Mi viejo maduro, papá. Este chamamé, señores. Los guerreros en vivo. ¡Ahí va! Para Elvio Moreno, el saludo. Para vos, primo, de corazón a corazón. ¿Cómo quieren que te olvide mi viejo alazán tostado? Si de vos tengo guardados los recuerdos más queridos, aunque el tiempo te ha vencido por el paso de los años, te juro que no te engaño, para mí seguís siendo igual. Nunca me voy a olvidar porque olvidar no acostumbro. Mi gente, cómo te extraño, viejo alazán Macondo. Baila chiquita, baila la tarde, venga nomás. Eso es. Sonando en vivo. Los guerreros del chamamé. No te confundas. Eso. Oh, Sánchez, viejo nomás. La gente de Sucho Corral. Arriba San Ignacio. ¡Vámonos! Me voy a la pista, che. Para el amigo Cuca. Aguante Sucho, papá. Bueno. Muy bien, ahí estamos. Espectacular. Muy espectacular, ¿eh? Los guerreros del chamamé. Los guerreros del chamamé, que el próximo 7 de noviembre van a estar acompañando a Abelito Massa en el Círculo Santiagueño, ¿eh? Además de los guerreros, van a estar el conjunto Añoranza, va a estar el grupo del pueblo de Chacarera, Wally Dúo Mística, por supuesto Abel Massa en el escenario del Círculo Santiagueño. Próximo 7 de noviembre. Recuerde que si quiere comprar la entrada anticipada, 400 pesos la puede comprar, y si no, pagar 500 pesos en la puerta. Anote el contacto en donde pueden conseguir la entrada, porque la entrada la tiene Abelito Massa, 11 30 59 17 72. Ahí pueden llamarlo a Abelito y conseguir las entradas. Repito, 11 30 59 17 72. Ahí pueden conseguir a 400 pesos la entrada para el domingo 7 de noviembre, donde, bueno, en la cantina y la parrilla va a estar el Círculo Santiagueño de Berazategui. Así que, bueno, no se olviden entre el plato y cubierto. Además, podés también comprar y llevar. Así que esto es el próximo 7. Está la invitación, por supuesto, para todos. Para todos los que quieran compartir con este festival que está realizando el Abelito Massa. Un saludo muy, muy especial, por supuesto, para este chango amigo de todos nosotros, ¿no? El Abel Massa.
Vamos a ver, vamos a ir buscando algo más. Y después vamos a escuchar Pueblo de Chacarera, vamos a escuchar eh, también al conjunto Añoranza. Don Argañarás, ¿eh? Yo tengo por parche cielo, estrellas por cuerdas, porque una guitarra y un bombo es mi huella. Yo tengo la piel del árbol que arcilla reseca, golpea los soles toda mi corteza. En mi corazón de adobe se queman tus dientes y atiza mis años, mi sueño es sin dientes. Yo tengo por todas partes mi parte la tierra, pregón es mi copla, perrón chacarera. Esa, doña. De un monte espeso, de espinas y ramas, de ranchos y esteros, se puebla mi alma. Mi voz en el viento mezcla silencio y mensaje del tiempo del hombre, de mi alma el paisaje. Ríos de una vidala, mis ojos se mojan, la vida de un grito se deja en mi copa. Yo tengo por todas partes mi parte la tierra, pregón es mi copla, perrón chacarera. El churo, che, hermoso tema, ¿no? Qué lindo tema, de Don Argañarás, Terrón de Copla se llama. A ver, por acá nos decía, bueno, ahí estamos saludando a todos, ¿no? Los que ya los saludamos de entrada, se agrega también Luisito Sandoval. Dice, hola Juancito, ¿cómo andas? ¿Me pasas? Si habré raspado la olla por el carancho de Añatuya, nos vemos el fin de si Dios quiere. Un abrazo. Gracias, Luisito, gracias por estar ahí, ¿eh? Se habré raspado la olla. Y no es mentira, ¿no? No, no es mentira, claro. A ver si podemos ubicarlo. Me hubiera gustado que vivas un poco de lo que yo viví, en el campo siendo gurí, junto con mis hermanos. Cuando no había en el rancho, tata Dios es mi testigo, ni un triste mate cocido, no teníamos ni chipaco. Al cohete te viví quejando, si a vos no te falta nada, bien llena tenés la panza, sos un rey en mi pobreza. Nunca fuiste a la escuela, tiritando entre la escarcha, con las alpas
alpargatas mojadas y los talones afuera. Yo te cuento para que aprendas a valorar lo que hoy tenés y así nunca desprecies lo poco que a vos te sobra. ¿Cuántas veces para que coman mis hermanos algún bocado de un guiso recalentado si habremos raspado la olla? Ahí está, ya habremos raspado la olla. Realmente son cosas que también nos ha pasado, ¿no? Porque, bueno, en aquellos tiempos muy duros de trabajo, de sacrificio, pasaban estas cosas, ¿no? Seguramente ahora también en muchos hogares no debe pasar esto, pero esto que cuenta es una realidad, ha sido así, ¿no? Escuchá, ¿eh? Me hubiera gustado que vivas un poco de lo que yo viví, en el campo siendo gurí, junto con mis hermanos. Cuando no había en el rancho, tata Dios es mi testigo, ni un triste mate cocido, no teníamos ni chipaco. Al cohete te viví quejando, si a vos no te falta nada, bien llena tenés la panza, sos un rey en mi pobreza. Nunca fuiste a la escuela, tiritando entre la escarcha, con las alpargatas mojadas y los talones afuera. Yo te cuento para que aprendas a valorar lo que hoy tenés y así nunca desprecies lo poco que a vos te sobra. ¿Cuántas veces para que coman mis hermanos algún bocado de un guiso recalentado si habremos raspado la olla? Ahí está, muy bien. Ahí hemos complacido, che, el pedido de Luisito Sandoval, che, terrible recitado, que no. Pasale para el Edu Bravo la bulla tronquera. Bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a escuchar entera, chefe, y se lo vamos a dedicar al Edu. Hola, Chango, te estoy mirando. Un abrazo grande, saludos. Nos dice Osvaldo Juárez. Oh, Chango, ¿anduviste por Santiago que no? Te vi parado ahí bajo el cartel de Ahí Veremos. FM Tradicional. Hola, Juan, saludos, amigo. Soy Alfredo Salvatierra. Hola, Chango, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Alfredo? Todo bien, che, todo bien, Escuchá. ¿Qué va a hacer, no? La burra tronquera le dedica, che, Chango loco.
Como le extraño a mi Bueno, ahí va completa la burra tronquera. Y de esta manera sigue y sigue sonando la nueva potencia chavecera de la ciudad de Quimilí, Miguel Gómez y su conjunto. El mes pasado murió mi burra y si supiera cómo he llorado, era tanta mi amargura que al verla muerta me desmayado. Cuando paso por lo del tronco a donde ya me sabía llevar, cuando paso por lo del tronco a donde yo la sabía tronquear. Como le extraño mi burra parda cuando se ha muerto mi único amor. Como no voy a extrañarla tanto de los apuros que me ha sacado. Era campeona para los troncos que bien que se sabe acomodar. Por más que vengo un montón de burra, como esa burra no voy a echar. Y sigue sonando de esta manera la burra tronquera. Para todos los amigos, para la gente linda de Bajondo. El mes pasado murió mi burra y si supiera cómo he llorado, era tanta mi amargura que al verla muerta me desmayado. Cuando paso por lo del tronco a donde ya me sabía llevar, cuando paso por lo del tronco a donde yo la sabía tronquear. Como le extraño a mi cola pila cuando se ha muerto mi único amor. Como no voy a extrañarla tanto de los apuros que me ha sacado. Era campeona para los troncos que bien que se sabe acomodar. Por más que venga un montón de burros, como esa burra no voy a echar. ¡Sacude! ¡Sacude! Y mueva, chiquita, mueva. Fuerza. Bueno, ahí está, ¿eh? La burra tronquera. Dedicado al Edu, ¿eh? Al Edu Bravo, que de parte de Luisito, che. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? También se lo dedicamos a Osvaldo Juárez, que no. A Luis, a Alfredo Salvatierra, a Luis Salvatierra, a todos le dedicamos la burra tronquera. ¿Eh? Fernando Acuña, a Milcar Díaz Bravo también, ahí está, abrazo y saludos desde Maco. ¡Oh, chango! ¡Qué lindo pago! Así que bueno, ahí estamos compartiendo la música, por supuesto, de los pagos de Santiago del Estero. Por ahí después vamos a escuchar también a Milcar Díaz Bravo, vamos a escuchar a los de Ahí Veremos. Por acá, quien anda, Pueblo de Chacarera, que este domingo, va a estar en el escenario del Círculo Santiagueño de Berazategui. Se viene esa chacarera. Se bajó de un guayabullo, en su espalda una guitarra, ay quedó medio hechizado, medio la barra. Pa' lucir con sus virtudes, se quitó las alpargatas, que por esos lindos magos bailan en patas. Con el humo de los cohetes, un churro movía las tabas, con estilo y maestría les mudanciaba. Hay leyendas en mi pago, bailar en el muy mentado, y los buenos musiqueros son de Santiago. Y que se venga la segunda. Divertido el forastero, como si fuera endiablado,
descalzo. De modales sencillitos y costumbre provinciana, hay lucía su prestancia con las paisanas. ¿De dónde vendrá ese mozo que anda cambiando destino? Si es el su anda triste por los caminos. Hay leyendas en mi pago, bailarines muy mentados, y los buenos musiqueros son de Santiago. Tomache, ¿eh? Lindo, ¿eh? Pero así que recuerden que este domingo, en el Círculo Santiagueño de Berazategui está organizando Abelito Massa y el Círculo Santiagueño. Hoy, 1 de noviembre, ¿eh? Dice, tras celebrar el Día de Todos los Santos, quedarán aún 3 festivos. Bueno, este no es. A ver, vamos a ir buscando. Este lunes, 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, ¿eh? Aquí en nuestra Argentina. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver qué pasa con el 1 de mayo aquí en nuestra Argentina, ¿no? Que celebramos el Día de Todos los Santos. A ver si encontramos, ¿no? Y mañana es el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Primero vamos a poner música y ahí después les quiero contar por qué se celebra el Día de Todos los Santos, ¿no? Ahí vamos a escuchar a los de Ahí Veremos, ¿eh? Ahí este chango, Osvaldo Juárez, Veremos. Ustedes con los de Ahí Veremos tienen asegurado que van a bailar de todo, ¿eh? De todo. Después, si querés, pasame el teléfono, Osvaldo, para a dónde tienen que contratar al conjunto de Ahí Veremos, ¿eh? Danzas Causani, primera. Adentro. Eso es, muchachos. Vamos con lo que falta nomás. Adentro otra vez. Eso es.
Danzas Causani, bailando vivo, nos decían los de Ahí Veremos. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Ahí están las verdaderas empanadas santiagueñas, dice la publicidad. Ahí, bueno, ahí pasan los números de donde tienen que llamar. Empanadas, tamales, chori casero también, nos llaman y bueno, ahí estamos, con la publicidad de las empanadas santiagueñas, ¿eh? A ver, algo más. Una zambita, los de Ahí Veremos. Vamos con una samba. Cuando llega el domingo, hasta la vida vagando y se quedó mi rancho como diciendo que solo es yo. Bajo de un algarrobo esta zambita haciendo cantar. Y el raguido parece que me dijera vení bailar. A ver esos pañuelitos al aire. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Malaquita tu canto en los domingos de Tucumán. Malaquita tu canto en los domingos de Tucumán. La segunda nomás. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andará? Hoy te canto la samba en tu domingo, palomita. Emponchada de nieve, este camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, vení bailar. ¡Vuelta! Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Alaquiste tu canto en los domingos de Tucumán. Alaquiste tu canto en los domingos de Tucumán. Bicicletería El Rayo. Pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva.
Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos, che. Ahí estamos escuchando al conjunto de Ahí Veremos, de Osvaldo Juárez. Bueno, los que quieran disfrutar, por supuesto, de la música de los de Ahí Veremos, ahí me pasa el teléfono, lo deja puesto en el Messenger del programa, así que el que quiera sacarlo de ahí lo puede hacer. Yo les digo 11 24 93 45 27. Ese es el celular de Osvaldo, repito, 11 24 93 45 27. Y el de la casa, 42 14 04 14. Hola. Hola. Muchos 14 tienen ya. 42 14 04 14. Ahí tienen que llamar para contratarlo a lo de Ahí Veremos. Vamos a repetir, Vamos a repetir para que así lo que quieran escuchar para, obviamente, festivales, fiestas privadas, cumpleaños. Ahí tiene música de todos los colores, chamamé, paso doble, chacareras, gatos escondidos, danzas, lo que quiera. Repito, 11 24 93 45 27. Igual lo voy a ir repitiendo, igual el que lo quiera sacar entra en el Messenger, digo en el Facebook mío, ahí está en el mensaje, ¿no? De que nos están mandando, y el de la casa es 42 14 04 14. 42 14 04 14. Así que los que quieran, por ejemplo, contratar, lo que quieren, a ver, ¿qué quieren? Ya escuchamos samba, ya escuchamos una samba, terrible samba que no. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos escuchar? Escuchá. Para que baile Cristina Benavides. Por orillita la pista. Ahí la lleva, Ahí va caminando por sobre el agua, que no. Todo esto tiene, y escucha ese. Santiagueño. Medio picado ahí. Toma, chinita.
¡Esa! Ahí están los de Ahí Veremos, ¿eh? Toda la música, toda de la mano, de la Ahí Veremos. Ay, no más llevar, hermano, que está ganando esa prenda. ¡Uah! Eso está riendo la perdeza, la pueblera. Y anímate bien en la cancha. Y haciéndole pata ancha, conseguirás lo que quieras. Siempre picado y perdiendo la faja. No hay delito que pa' un pobre gaucho que de su sol trabaja. No hay boliche que se resista ni botella que él lo abaraja. Sí, total, ya terminó su trabajo. Pegale un zapucaicha, amigo, y gasta todita tu plata. ¡Oh, tata! No, ahí se va, ¿eh? Con esto nos vamos, con esto nos vamos. Salimos del bloquecito de lo de Ahí Veremos. Sigue, vamos. Adentro otra vez. Último zapateo. Se acaba. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Ahí hemos complacido, hemos compartido. A ver, ahí pues está muy chillón este che. Ahí está, ahora sí. Hemos compartido, ¿no? Un bloque importante de los de Ahí Veremos, ¿eh? Vamos a repetir, porque bueno, ahí le hice una demostración de lo que pueden bailar si contratan a este grupo, ¿no? Repito, 11 24 93 45 27. Ahí se comunican con nuestro amigo Osvaldo Juárez, ¿eh? Y si no, el otro 42 14 04 14. Es el fijo. 42 14 04 14.
tienen chamamé, tienen danzas, tienen todo lo que es el folclore, pasodobles, rancheras, valses, qué sé yo. Tienen de todo, ¿eh? Bien, ¿no? Como los conjuntos santiagueños, vio que los conjuntos santiagueños saben tocar de todo, ¿no? Saben de todo. Hoy les decía que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, una festividad católica que se instauró en el siglo VIII, y cuando el Papa Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a Todos los Santos, fijando la fecha 1 de noviembre. Por eso hoy es Día de Todos los Santos, ¿eh? Ahí estamos saludando a Jorge García, dijimos a Catalina Benavides, a nuestro amigo Amílcar Díaz Bravo de los Pagos de Maco, ahí a la entradita nomás de Santiago Capital, Osvaldo Juárez, a Luis Juárez. Chongo, ¿cómo te va? Hola amigazo, muy bueno tu programa, nos dice José García, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a repetir, ¿no? Que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, ¿eh? Una festividad católica que se instauró en el siglo VIII cuando el Papa Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a Todos los Santos, fijando la fecha 1 de noviembre. Ahí está. Por eso es Día de Todos los Santos, debe ser a nivel mundial, ¿que no? A ver, hola Chango, qué hermoso domingo que pasamos ayer, nos dice Nongo, ¿eh? Luis Juárez, ¿cómo te va, hermano? Qué lindo que no. Ayer, vamos a contarle, ¿no? Que ayer, hemos vivido para nosotros como, ¿cómo le puedo decir? Esos días especiales que nos da la vida, ¿no? Que todos los exalumnos de la Escuela 463 de Agustina Libarona nos hemos reunido aquí en casa, y por supuesto ha sido una alegría tras de otra, ¿no? Porque a medida que van llegando se van reproduciendo las alegrías, los abrazos, las cosas los recuerdos, porque imagínense, ¿no? Todos nosotros nos conocemos desde que existimos, ¿eh? Desde muy chiquitos, ¿eh? Desde el primer día de grado, ¿no? Tanto las chicas como los changos, en la escuela 463 de Agustina Libarona, nosotros ahí con Luis éramos de más o menos a 6 kilómetros de Agustina Libarona, en la estancia El Chaparro, ¿eh? Ahí nacimos y nos hemos criado. Bueno, la Leoncia también, su señora, es de ahí mismo, ¿no? De la estancia El Chaparro, y bueno, anduvieron un montón, vienen de lejos, como es caso la Imelda, que viene de La Reja, creo, más allá de Moreno. Vienen de lejos, la verdad, muy, muy de lejos, ¿eh? Pero bueno, hemos vivido un momento muy, muy lindo. Lila Portillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Algo que a nosotros ¿cómo le puedo decir? Nos alegra tanto el corazón verlos, encontrarlos, a todos nuestros compañeritos, ya algunos viejitos. Y lo tiró, ¿no? ¿Cómo ha pasado cómo han pasado los años, Chango, eh? Y bueno, vamos perdiendo el pelo, los dientes, vamos. Ándale. Este, pero lo que no perdemos es la maña, que no. Santiagueño puede perder cualquier cosa, menos la maña, mira. No, claro. Pero bueno, hemos vivido, hemos comido, hemos tomado, hemos disfrutado, ¿no?
lindo. Ahí Nongo ha cantado con Kerry, el marido de Alba González. Se han prendido lindo, che. Bueno, hay un saludo enorme, por supuesto, para todos, che, para todos los que estuvieron ayer, nuestros compañeros. Faltaron algunos por fuerza mayor, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahora estamos buscando ver cómo hacemos la despedida de año, a ver si nos podemos volver a encontrar, a ver si nos podemos volver a encontrar nuevamente, por supuesto, y vivir esa alegría que hemos vivido ayer. Claro, un día atípico, ¿no? Imagínate lo que fue jueves, viernes, sábado, nos morimos de calor, che. Ayer andamos con camperita, chalequito, y lo tiró. Estaba fresquito, pero lindo, muy lindo. Así que bueno, todo lo que quieran, si quieren escuchar algo, me avisan. Eso no hay problema. A ver, ¿quién más nos acompaña en esto que es la publicidad? La publicidad ya vamos a empezar a invitar a los que quieran hacer la publicidad aquí en el programa, que esto suena cada hora aquí en la radio en www.ashpamisky.net.ar. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, electricista matriculado. Los que quieran comunicarse lo pueden hacer. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Muy bien, viajes y encomiendas Freddy ahí, ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera, en Facebook mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Muy bien, ahí está. Por supuesto, agradeciendo a los que nos acompañan a hacer la publicidad. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿quién más anda por acá? Vamos a ir buscando. Gracias por elegir El Negrito Viajes.
Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Ahí está, muchas gracias, por supuesto. Claro que tenía volanchao, Chango. No sé por si anda por acá anda. Pero claro, trajimos volanchao de Santiago. Lo dejé, un poco dejé en el círculo, que ahora si me acuerdo el domingo lo vamos a exponer, ¿no? Para que la gente conozca. Obviamente nosotros conocemos, ¿no? Pero este para el amigo Nongo, che. Un chamamecito, ¿qué le parece? Capaz que le gusta, que no. Vamos a dedicarle a este chango. Vamos a ver si sale. Ahí va. Un amigo santiagueño, de tanto guapiarle a la vida, ya se encuentra muy gastado. No sirve ni para un rasguño, ni fuerza tiene en los puños para sostener un carro de vino. Sin embargo, le ha quedado una experiencia que ha aprendido. Pobre aquel marido que tenga mujer bonita, le va a temblar las patitas como chivo recién nacido. ¡Esa! Como chivo recién nacido. Ahí está, ¿eh? Bueno, esto no lo había visto, ¿eh? Y quería también compartirlo. Ah, la miércoles, dice, ¿eh? La reacción de... Ahí está. Les decía, a la miércoles, dice, la reacción de Martín Palermo
a recibir el regalo del indio Froilán González. El loco está en Santiago por el partido entre Aldo Civi y Central Córdoba. A ver, vamos a leer el artículo. Esto es en el hotel, che. La presencia de Martín Palermo, actual DT de Aldo Civi, generó revuelo en Santiago del Estero. Y es que los hinchas de ese club, también fanáticos de Boca, se congregaron afuera del hotel donde se hospedó en la ciudad de La Banda. El indio Froilán González fue uno de los que esperaron por el ídolo para regalarle un bombo personalizado. A la miércoles reaccionó el titán al ver su regalo y provocó la risa de quienes lo rodearon. Ahí está. A ver si podemos sacar. Bueno, ahí está, ¿no? Le regala un bombo a Martín Palermo, con la figura, ¿no? De Martín. Dice Martín, está la foto dibujada, ¿no? Por el indio Froilán y Palermo abajo, ¿no? Así que bueno, qué lindo, che. A ver qué más dice. Seguidamente agradeció a Luthier por el presente, posó para la foto y se subió al micro con su nuevo instrumento. Bueno, hermoso, hermoso. No hay en el mundo, la animamos toda la noche con esto. La mamá de él viene a casa. A la marcha de los bombos. En julio. Con esto, ¿sabes qué? Salimos toda la fiesta. No hay en el mundo, la animamos toda la... Así que ahí está, muy bien por Martín, muy bien por el indio Froilán, regalando bombo a Martín Palermo, ¿no? Muy lindo, che. Hinchas santiagueños esperan para poder conocer a Martín Palermo. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, ahí vamos, Ahí vamos disfrutando, por supuesto, de la música, de nuestros auspiciantes que nos acompañan. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Vamos con esa chacarera. Yo habito en un pentagrama porque nací siendo mota. Con los violines del alma crecieron truncas mis notas. Me trepo por las gargantas donde hay loja y añapa. Yo anduve por Salamanca si vengo de un tiempo ñaupa. Mi padre fue un santiagueño, mi origen son las trincheras. Mi madre son las guitarras, me llaman la chacarera. De todos los instrumentos me curan los musiqueros. Nací en un patio de tierra de Santiago del Estero. Vamos con la segunda. Los músicos me disfrutan con secundado talento. Hoy viajo por otros rumbos entrelazando los tiempos.
los musiqueros. Nací en un patio de tierra de Santiago del Estero. Nací en un patio de tierra de Santiago del Estero, dice, ¿no? Y claro, nosotros hemos nacido, claro, no teníamos nada que no, ¿viste? Apenas una partera y chau che, y una Sacha partera, no era ni enfermera ni nada, ahí en la casa nomás, no tuvimos jardín, no tuvimos preescolar, no tuvimos nada, che, nosotros. Y sin embargo, aquí estamos hoy, y no somos menos que nadie, somos igualito a cualquiera. Así que bueno, ahí estamos. A ver, vamos a escucharlo al Dani Carabajal, che. Dani Carabajal, un amigo que apreciamos mucho nosotros. Buscando horizontes de oro, me fui alejando del pago, por quiméricos caminos que trashumantes trazaron. Sentí una cruz de nostalgias estando lejos del rancho, donde arde la noble leña de amigos, padres y hermanos. Se me hizo monte el camino, monte agresivo, intrincado, espeso de miedos nuevos, y tuve que andar talando quebrachos de soledad, buscando mezquinos claros para gritar mi impotencia o llorar mi desamparo. Y me atrapó de a pedazos la fría selva de asfaltos, selva sin nidos ni frutos, donde aprendí a dar zarpazos para defender mi sol, mi pan, mi lluvia, mi canto. Y después fue ese falso orgullo de no volver con las manos vacías del ansiado triunfo, lo que me hundió en un pantano de noches sin esperanzas, barro de noches sin manos. Hoy, con los ojos opacos, el cuero vencido, arado y otoñado el corazón, en cuanto tiendo el cansancio del chango que llevo adentro, desando distancias y años, y vuelvo al trompo, al chumuco, a la pelota de trapo, y yo agonizo en taperas hasta que vuelve mi chango. Si el niño que llevo adentro de mi alma sigue escapando, para no morir vacío le voy a tomar la mano y vamos a desandar esos caminos amargos que me alejaron tan lejos de las cosas que más amo. Voy a buscar la paz que me está faltando desde el día en que me alejé de mi añorado Santiago, buscando horizontes de oro cuando me estaba sobrando la fortuna de tener mi vida llena de manos. Manos de dar sin pedir, manos calientes de hermanos, las manos llenas de amor de mi querido Santiago. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. Para Oscar Torres. La sed de volver provoca espejismos de nostalgias. Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Es el corazón que atiza viejas llamas escarchadas. Como una yunta de bueyes tira y tira la querencia. Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Porque he vivido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen. Mirando los espejismos, he vuelto al cielo añorado y a la esquina de mi barrio donde jugaba y reía.
día, ya no era la esquina mía, mi sueño me habían robado. Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo, mirarme desde el abismo unas fotos otoñadas, ver la realidad amarga del camino del olvido. Salí a recorrer ayeres buscando la primavera, de aquella novia primera su boca y un juramento. En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera, porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio, solo me duele el silencio de las cosas que me crecen. Escuchá, se cortó ahí, qué lástima, che. Porque bueno, lindo, le decía la letra, ¿no? Flor de ceniza. Hermoso tema, che. Ahí estamos. Bueno, a ver, ¿quién anda por acá? ¿Quién anda por acá? A ver, che. A ver, ahí lo vamos a ir mejorando. Oscar Segundo Torres, buenas noches, lo miro desde Marcos Paz. Muy bueno tu programa. Un saludo grande, Oscar Torres. Marcos Paz presente también, hoy me enteré que tenías bolanchao, Chango. Sí, tenía bolanchao. Teníamos que haber hecho de postre, que no. Ayer cuando nos juntamos los de allá del Pago, departamento Alberdi. Ahícito nomás donde comienza el departamento Alberdi, ahí está Agustina Libarona. Y ahícito nomás donde termina el departamento Mariano Moreno está Granadero Gatica. Antes está Tintina, después entrando en el departamento Alberdi está, bueno, como le decía, Agustina Libarona, a 6 kilómetros está Donadeu y a 23 kilómetros está Campo Gallo. Pero yendo por ahí por la ruta 92 hay un montón de parajes, un montón de parajes. Ojalá Nongo esté escuchando y me ayude a el 21, C1, el 10, Cupertino, el Fisco, el Milagro, qué sé yo, una cantidad de puestos metidos ahí en el corazón mismo del monte santiagueño. Así que, a ver, vamos a escuchar. Oye, ¡Esa! ¿a dónde vamos? La Villa Mercedes, querido, al barrio de mis amores. ¡Eso! ¡Veta! ¡Ándale! ¡Fuerza! La Villa Mercedes. Donde quiera que me encuentre, nunca yo podré olvidar. ¿Que no? Mi barrio Villa Mercedes, a quien siempre de cantar. Mi barrio Villa Mercedes, a quien siempre de cantar. Por sus calles polvorientas, donde mi niñez viví, junto a mi madre querida, y un día dejé al partir, junto a mi madre querida, y un día dejé al partir. ¡Esa! Hoy vuelvo cansado de andar por ahí, buscando un alivio en tus brazos otra vez. Mi Villa Mercedes en ti quedaré, tan solo muriendo yo te olvidaré. Qué grande, ¿no? ¡Esa! Siga. Donde quiera que me encuentre, A ver, José García. nunca yo podré olvidar
Mercedes. A ver, Nongo y Leoncia. Mi barrio Villa Mercedes. Oscar Segundo Torres. Siempre de cantar por sus calles polvorientas, donde mi niñez viví, junto a mi madre querida. Y un día dejé al partir, junto a mi madre querida. Así. Y un día dejé al partir. Hoy vuelvo cansado de andar por ahí, buscando un alivio en tus brazos otra vez. Mi Villa Mercedes en ti quedaré, tan solo muriendo yo te olvidaré. 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 Coli viejo, no va. No, qué tiempos aquellos, ¿no? Tata. Él lo tiró, ¿no? Ahí está, ¿eh? Los de Tintina, ¿eh? Atlético Campogallo. En Santiago del Estero, cerquita del pago nuestro, y pasando Donadeu llegamos a Campo Gallo. Estuvimos con su gente compartiendo la bailanta, carnavaleando en la pista más grande de aquel poblado, y con Toín Aragón, amigazo del lugar, porque nos supo brindar la amistad en un momento y nos sentimos contentos, más por eso no me callo. Vayan mis versos a la gente del Atlético Campo Gallo. Muy bien, ahí los de Tintina al Atlético Campo Gallo. Ahí íbamos nosotros cuando éramos muy changuitos, che, de ahí de Donadeo íbamos, ¿no? Ayer nos acordamos de la camioneta, del nene, ¿eh? Se llamaba el Fanfa. Y ahí sabíamos andar arriba, che. Luis nos dice, de Campo Gallo, que el camino que va a Sachayo está San Francisco, Pozo Salao, Fisco Grande, Fisco Chico, el puesta de Casa Sola. El puesto debe ser, el puesto de Casa Sola. Ah, ahí está. El puesto de Casa Sola, ahora sí. Ahí está. Vamos a repetir. Por el camino que va a Sachayo está San Francisco, Pozo Salao, Fisco Grande, Fisco Chico, el puesto de Casa Sola. Así que estamos
tenemos que, quiero armar los distintos departamentos con, si es posible, no digo con todos los puestos y parajes porque es difícil, pero bueno, sí lo quiero armar, sí lo quiero armar, porque es lindo nombrar todos los lugares esos nuestros de los montes santiagueños, ¿eh? Ajá, ajá. Escuchá, Siriaco TV. Esto es lo nuevo de Pastor Luna, loco. Vamos a Libarona, Donadeo, Campo Gallo. Hijo de mil. Esto, chinito. El rey Pastor Luna, ¿eh? Cuando vivía en el campo tenía un caballo payuco. Era un zaino mal trazado, petizo y medio pelucho. Mi papá me mandaba que le compre algunos vinos al galope en mi payuco. Me iba por el camino. Lo tenía en el palenque, era de todo andar. Para el sulky, la zorra y también para baldear. Los domingos a las tardes a las carreras rumbeaba. Y si había chalereadas, ¡ay no más desencillaba! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Para el amigo Daniel Contreras, la gente de Pozo Pozo y también Tatuato. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el comienzo de... Qué nombre a Libarona, a Donadeo. Escuchá, Siriaco TV. Esto es lo nuevo de Pastor Luna, loco. Vamos a Libarona, Donadeo, Campo Gallo. Sí, qué lindo, che. Esto, chinito. Qué sé yo, ¿no? Nos lleva al pago, che. Somos así que no. Cuando vivía en el campo tenía un caballo payuco. Por acá quería... Era un zaino mal trazado, petizo y medio A ver, a pelucho. ver. Mi papá me mandaba que le compre Hoy 30 grados en Santiago, ¿eh? Hoy 16 la mínima, 29,8 la máxima, ¿eh? Lindo que no. Y después para mañana, mañana, mira, fresquito, che, 21 grados, ¿eh? El miércoles casi 30 y el jueves ya le mete casi 37, ¿eh? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Para el amigo Daniel Contreras, la gente de Pozo Pozo. Tata. ¡Epa! Nos faltan un ratito nomás, ¿eh? En
campos, de Entre Ríos, entre zarzas y sarandí, chañarales y curupí, matreando vivía un toro, hasta que un día en mi moro escarciador y ligero me metí por un estero y al fin lo encontré. Un grito le pegué, caray, toro, que salió fuerte. Como probando la suerte, mi flete le descargué. A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza. Sentí una alegría inmensa al ver cómo derrotado al animal resignado se le aflojaban las patas. No la sacarás barata, toro mal acostumbrado. Nunca te habían castigado por el temor a tus pampas. Hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y costera, sin hacer fuerza en el lazo, prendido de mi asidera. Y nos vamos yendo, ¿eh? Oh, destino. Ahí está, Conjunto y Botí, el toro. Che, estaba mirando aquí en el Liberal, ¿no? Dice, intensas precipitaciones en el sudoeste provincial. Y para el norte, no sé, Dice, Añatuya, tras varios días de intenso calor, se registraron fuertes precipitaciones en el sudoeste de la provincia de Santiago del Estero. Así reflejan los registros de las distintas ciudades y localidades en la zona de la provincia. Según el reporte brindado por las distintas comisarías de la zona, se registraron entre 7 y 90 milímetros entre las 6 horas y 12 del mediodía de este lunes, 1 de noviembre 2021. Esto es para los pagos de Añatuya, ¿no? No sabemos si ha llovido para allá, para el norte, vamos a decir. Nosotros somos noreste de Santiago del Estero. Vamos mirando un poco, chequeando, ¿no?, lo que es la parte del interior de nuestra provincia. En el diario Liberal, la ciudad de Tintina festejó sus 117 años con una gran fiesta popular. Luego de cantar el feliz cumpleaños, se presentaron numerosos artistas que le pusieron alegría a la jornada. 117 años de la ciudad de Tintina. Tintina, como les decía hace rato, es la penúltima ciudad, ¿no?, del departamento Mariano Moreno. Así que bueno, dice, el sábado por la noche finalmente se realizó el festejo de los 117 aniversario de la ciudad de Tintina con un multitudinario marco de público luego de haber suspendido el viernes 29 por las inclemencias del tiempo. Bueno, ahí está, 117 años de la ciudad de Tintina, se ha festejado de semana. Así que bueno, muchas felicitaciones para la ciudad de Tintina. A ver qué más dice por acá. A ver, vamos a ir chequeando así nomás, en vivo y en directo. Ahí está el arco, ¿no? El arco de la ciudad de Tintina. Ahícita nomás está la estación de servicio. Usted entra pasa por bajo el arco y ahí está la estación de servicio.
Fría inauguró oficina junto evaluadora por la discapacidad. A ver, algo más. Chela Rita con Coyuyo, están ya seguramente allá en Santiago, en las termas. A ver, el agua y ojo de agua y la tradición de las celebraciones cultural, única expresión de su única expresión, dice. A ver, ¿qué más? El temporal se hizo sentir sobre el Loreto. Che, cómo ha caído piedra, que no. El municipio, bueno, a ver. Con esto nos vamos despidiendo ya, che. ¿Qué más dice? Colonial Simbolar, limpiaron y pintaron y pusieron en valor el acceso a San Pedro de Guasayán. A ver, che, a ver qué dice. Ajá. San Pedro de Guasayán, hay un bombo, una guitarra, el color de la bandera. Bueno, esa sería la entrada, ¿no? de San Pedro de Guasayán, en el marco del plan de mejoras urbanas impulsada por la Municipalidad de San Pedro de Guasayán, empleados de la comuna ejecutaron tareas de limpieza. Estaría bueno que también le hagan la entrada a Tamiski, ¿eh? Parece que el intendente ni se enteró que no tiene ni entrada, ¿no? Antes tenía entrada Tamiski. Bienvenido, decía a Tamiski. Ahora, nada, che. No sé qué pasó, no sé qué pasó ahí, pero bueno, vamos nos vamos a ir yendo a ver con el Negro Díaz, Con esto nos vamos, Una vez más, llega la alegría de la gente. La banda del Negro Díaz. Con esto nos vamos, Será hasta mañana. El Negro Díaz. Vamos, Lino Fernández. Arriba. Baila negrita, baila conmigo, baila mejor. Moviendo tus caderas a son de palmas y de acordeón. Baila negrita, baila conmigo, baila mi amor. Moviendo tus caderas a son de palmas y de acordeón. La gente te hace rueda cuando tú bailas son sensación. Este ritmo caliente que yo te canto con mucho amor. Este ritmo caliente que yo te canto con mucho amor. Ahí va, a ver, así nos vamos despidiendo. Berta Díaz, buenas noches, Juan, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ya nos veremos el domingo. Así es, el domingo, si Dios quiere, así será, si Dios quiere. Ahí estamos, se vienen eventos muy importantes en el Círculo Santiagueño. Este domingo, Abelito Massa, presentando un espectáculo impresionante. Después se viene, bueno, el domingo 14 las elecciones. A ver si dejan de joder y de hacer tanta propaganda los políticos y no trabajar, ¿no? Se dedican a hacer propaganda, hermano. Ahí está. Después el 21 de noviembre le estamos organizando ahí un homenaje al Catango Loretano. Eso me había estado olvidando, que bueno, homenaje al Catango Loretano, 21 de noviembre, junto con su esposa y sus hijos y familia, por supuesto. 21 de noviembre, gran homenaje al Catango Loretano. ¿A dónde? En el Círculo Santiagueño de Berazategui. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, gracias Berta, gracias por estar también siempre acompañándonos. Recuerden, 21 de noviembre, vamos a esperar, Pochango, Osvaldo. Ahora estamos en el aire. Ahora terminamos y nos comunicamos. 21 de noviembre, ya vamos a poner la publicidad en el Facebook. Todos los músicos que quieran participar, lo vamos a estar anotando y con horario, ¿no? Para que, bueno,
no sea desorganizado, ¿eh? Así que bueno, cada uno va a ir teniendo su horario. Ya seguramente entre esta noche y mañana vamos a publicar todo esto, ¿eh? Recuerde, 21 de noviembre, ahí vamos a estar haciéndole un homenaje al Catango loretano junto con su esposa y los hijos, ¿eh? Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí está. Changos, ¿qué le decimos a esa negrita? Déjenla llorar, déjenla que llore, déjenla llorar. Qué bueno, Juan, ahí estaremos el 21, nos dice Berta Díaz. Claro que sí. Con esto nos vamos hasta mañana. Déjenla llorar, la palma de todos los fanáticos. Déjenla llorar, déjenla llorar, déjenla llorar, déjenla que tome, déjenla tomar, déjenla que tome, déjenla llorar. Para que baile la gente de mi Santiago, el Negro Díaz. Para vos, amigo Lo, para todos los seguidores del más grande. Nena, cuando pasa tu carita, esa linda cinturita, alegra mi corazón. Pones en mí toda la esperanza, quiero decirte confianza, lo mucho que te amo yo. Pronto decime que yo seré dueño de todo tu corazón. Angélica Orellana llega medio tarde, pero llega, ¿eh? Decime que yo seré dueño de todo tu corazón. $32.69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58. O también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio
Mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram Mayorista-Los Herrera, en Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea.